Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Recientemente, un joven de alrededor de 35 años se unió a nuestra empresa. Para ese momento, ya estaba trabajando como gerente del departamento de ventas y me habían asignado muchas nuevas tareas. Por alguna razón, este joven llamado Jeff Miles fue enviado inmediatamente a mí desde el departamento de recursos humanos. En ese momento, ya estaba abrumado de trabajo, así que delegué la presentación de las principales responsabilidades a mi esposa Kate, a quien le había encontrado un puesto en nuestro departamento unos meses antes, con tareas básicas. Antes de esto, Kate se quedaba principalmente en casa, y al principio, incluso lo disfrutaba. Pero luego pasaron los años, nuestro hijo creció hasta la adolescencia y encontró más interesante pasar tiempo con sus amigos. A veces, a Kate le aburría porque ya no había nadie a quien cuidar todos los días. Rechazó completamente mis sugerencias de tener una mascota porque no le gustaban los animales y siempre decía que ensuciaban y olían mal. Así que pensé que tal vez sería bueno para ella tener un trabajo solo para distraerse del ocio. Ahora ella estaba sentada literalmente en la siguiente oficina con varios otros empleados, y su tarea principal era ordenar documentos y entregarlos a otros departamentos. Cuando tuve una breve conversación con Jeff antes de enviarlo a capacitación, al principio, no me pareció muy trabajador. No podía entender por qué lo contrataron en primer lugar. Pero sabía que las primeras impresiones a menudo podían estar equivocadas, así que decidí esperar. Kate ya estaba tan cansada de llevar papeles que voluntariamente asumió mi nueva tarea. «Ya sabes, no parece tan incompetente», me dijo cuando me trajo una taza de café con galletas, y después de colocar la bandeja frente a mí, se sentó en el borde de la mesa. «Has pasado solo un par de horas con él. ¿Y ya estás juzgando su ética de trabajo tan rápido?», le respondí, aún concentrado en la computadora. «¿Y qué?». Ella tomó mi mentón y giró suavemente mi cabeza hacia ella. «Tengo suficiente tiempo para observar. Le di algunas tareas y aprende rápido. Además, parece ser bastante competente con las computadoras. Deberías hablar un poco más con él, lo verás». Kate se acercó a mí para besarme, pero me retiré y le lancé una mirada seria como jefe. «Detente, Kate. No estamos en casa. Además, aún necesitas terminar tu trabajo. ¿Enviaste el correo que te pedí?». «Sí. Lo haré ahora mismo». «Oh, eres tan estricto, creo que incluso me emociona un poco, ¿verdad?». Se acercó de nuevo. La besé ligeramente y le pedí que volviera al trabajo. También necesitaba terminar un informe para la noche y acababa de empezar a trabajar en ello. Kate hizo pucheros como una niña, pero eventualmente me escuchó y dejó la oficina, diciendo como comentario final que como no le estaba prestando atención, se enfocaría en Jeff. En ese momento, tomé sus palabras como una broma e incluso le deseé buena suerte en tono de broma. Sin embargo, cuando no entró a mi oficina el resto del día de trabajo y a veces notaba a través de las persianas en la partición de vidrio que Kate hacía un esfuerzo considerable por enseñarle a Jeff, en algún lugar dentro de mí, sentí una débil chispa de celos. Regresamos a casa juntos, como de costumbre. Con frecuencia, terminábamos el trabajo al mismo tiempo, e incluso si yo me quedaba un poco más, ella me esperaría jugando solitario en su computadora. Pero hoy, para mi sorpresa, terminé todas mis tareas rápidamente e incluso tuve tiempo para otra conversación con el nuevo empleado, quien esta vez parecía más relajado y, según sentía, un poco descarado. Durante la cena, Kate empezó a hablar de él de nuevo, evaluando sus esfuerzos. Pero no me gustaba llevar el trabajo a casa, así que cambié de tema. «¿No crees que Stewie parece alejarse un poco de la familia?». Le pregunté sobre nuestro hijo, ya que una vez más, no se unió a nosotros en la mesa. «Quizás sería mejor que te quedaras en casa después de todo. Podrías vigilarlo más de cerca». «Oh, vamos. Solo es un chico».
Está en esa edad ahora. Pronto empezará a salir con chicas. Recuerda cómo eras tú a su edad. Además, ya no le interesa quedarse en casa después de la escuela con su mamá, respondió ella. Tal vez tengas razón. Iré a hablar con él más tarde. No quiero que sus calificaciones sufran debido a estos intereses adolescentes. Amaba a mi hijo e intentaba no descuidar pasar tiempo con él. De vez en cuando, entraba en su habitación y hablaba con él como padre a hijo, preparándolo suavemente para la vida adulta. Aunque no quería que creciera demasiado rápido y enfrentara los problemas que surgen en el camino de todos. Al día siguiente, cuando Kate y yo llegamos al trabajo y fuimos a nuestras oficinas, noté que el nuevo empleado aún no estaba allí. Inicialmente pensé que podría haber decidido rechazar el trabajo con nosotros y extrañamente me sentí un poco aliviado. Pero después de unos 10 minutos, a través de la misma ventana, vi al chico ligeramente sin aliento acercándose al espacio de trabajo de mi esposa y entregándole algo pequeño. Inmediatamente la llamé y exigí una explicación por el retraso del becario y los regalos que aceptaba de él. Pero ella volvió a poner cara de herida y respondió que no debería criticar a alguien solo porque llegó tarde debido al tráfico. Durante el día, encontré algo de tiempo e invité a Jeff a otra charla. Quería transferirlo a otro departamento, pero en ese momento, mi jefe llamó, exigiendo que Jeff se quedara con nosotros precisamente porque había un poco menos de problemas aquí y el salario era un poco más alto. Me sorprendió un poco, pero más tarde descubrí que Jeff estaba relacionado con mi jefe. Entonces entendí por qué era tan insistente en él. Uno de mis colegas, Sean, que no solo era un compañero de trabajo sino también un amigo, me habló de esto después de una reunión. Sean y yo habíamos ingresado a esta empresa juntos hace varios años y habíamos alcanzado posiciones bastante altas. Ahora era gerente en otro departamento, pero nunca se olvidaba de mí, visitándome a menudo bajo el pretexto de una visita de trabajo. No me sorprendería si lo enviaron aquí deliberadamente, comenzó Sean misteriosamente. ¿De qué estás hablando? No entendía. Quiero decir, el jefe podría haberlo enviado aquí intencionalmente para husmear todo, aprender los secretos de todos, y luego informar todo a su tío por una jugosa tarifa. Oh, vamos. ¿Has estado viendo demasiadas novelas detectivescas? Me reí. Pero en el fondo, reflexioné sobre sus palabras porque esa suposición podría resultar ser un hecho real. Decidí que ahora intentaría observar a Jeff tanto como fuera posible. No podía asignarle esta tarea a mi esposa, sabiendo lo parlanchina que podía ser, y temía que pudiera revelar involuntariamente los detalles. Ja ja. Divertido, ¿verdad? Pero déjame decirte algo más, continuó Sean. ¿Recuerdas que en un mes, se supone que nos visitarán los inversores, verdad? Y el jefe está planeando una gran fiesta para esta ocasión. Bueno, recuerdo. ¿Y qué hay de eso? Así que descubrí, no me preguntes cómo, que va a ser una fiesta cerrada. Solo empleados seleccionados y los propios inversores. Hay rumores de que el señor Gray quiere congraciarse con ellos como si su futuro dependiera de su decisión. Por eso, además de la presentación, está planeando varios entretenimientos diferentes. Sean me intrigó con esta información. No compartió más, diciendo que eso era todo lo que sabía por ahora, pero tenía la intención de averiguar la lista de invitados. Hasta ese momento, yo asumía que todos los empleados serían invitados a la fiesta, excepto los empleados de nivel más bajo, pero el tono de mi amigo insinuaba que no era tan simple. Todavía no le había contado a Kate lo que había aprendido. Además, estaba ocupado en ese momento y comencé a trabajar en mi plan. Unos días después, noté que Jeff estaba esforzándose mucho por completar todas las tareas asignadas. Además, era educado y estaba ansioso por complacer a todos los empleados. A veces, su comportamiento me parecía un poco ensayado,
y de manera involuntaria, recordé las palabras de mi amigo sobre Jeff no apareciendo en nuestra empresa de manera aleatoria. Pronto tuve que asistir a una reunión con uno de los socios, pasando varias horas allí. Regresé a la oficina después del horario laboral, esperando como de costumbre que Kate me esperara para irnos juntos a casa. Pero cuando entré a la oficina, ella no estaba. Nadie estaba en nuestro departamento. Después de dar vueltas un poco por el piso vacío, llevé los papeles a mi oficina y luego llamé al guardia de seguridad que siempre estaba de guardia en la planta baja, preguntándole si había visto a mi esposa. Él respondió que ella había salido de la oficina hace casi una hora, acompañada por nuestro nuevo empleado. Inmediatamente sentí un arrebato de celos e insatisfacción nuevamente. ¿Valía la pena sentir celos hacia este chico que era varios años más joven que ella? Y no había notado ningún coqueteo evidente entre ellos. Pero sentí un pinchazo en el corazón e inmediatamente marqué el número de mi esposa. Ella contestó con una voz ligeramente alegre, y le pregunté dónde estaba y por qué no me había esperado. En respuesta, ella preguntó por qué me estaba tardando tanto, diciendo que tuvo que tomar un taxi a casa. ¿Un taxi? Me dijeron que no saliste de la oficina sola, comencé con un tono ligeramente celoso. ¿Qué? ¿O ese bromista del correo lo reveló? Sí, Jeff me acompañó un poco. Iba en la misma dirección, así que me escoltó. ¿Por qué? ¿Estás celoso? Oh, Roger, ¿cómo puedes? ¿No confías en mí? Canturreó Kate. Quería contarle todo lo que pensaba sobre Jeff y sus acciones, pero por ahora me quedé callado. Además del sentimiento de celos, no tenía nada más. Cuando ella dijo que ya estaba en casa, simplemente terminé la conversación. Toda la noche, ella trató varias veces de burlarse de mis sospechas hasta que finalmente perdí la paciencia y le dije que estaba actuando demasiado abiertamente con él, y arreglaría las cosas para que ella se quedara en casa de nuevo. ¿Crees que puedes mantenerme así?, preguntó sarcásticamente. No entiendo. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás tratando de decirme que si tienes una relación con este cretino? Estaba genuinamente enojado ahora, agarrándole la mano para hacer que me mirara a los ojos. Suelta. Tonto. Me duele. ¿Qué has imaginado? ¿Decidiste convertirme en monja? No tengo nada con nadie. Solo quería molestarte para que te tragaras tus celos. Nuestra discusión fue interrumpida por nuestro hijo, que regresó de la casa de sus amigos. Al vernos en esa posición, aparentemente adivinó que habíamos discutido, pero fingió no darse cuenta, preguntando qué habría para cenar. No quería nublar la mente de mi hijo con conflictos tontos con mi esposa, así que la dejé ir. Ella, actuando como si nada hubiera pasado, fue a la cocina saludando a nuestro hijo en el camino. Los siguientes días transcurrieron relativamente tranquilos. Ya no noté que Jeff tuviera contacto cercano con mi esposa. Por el contrario, parecía que la evitaba. Me pareció un poco extraño. Kate estuvo notablemente molesta conmigo durante un tiempo, pero luego volvió a su estado de ánimo habitual. Mientras tanto, Sean pasó varias veces, pintando una nueva versión de la próxima celebración cada vez. De alguna manera, estas intrigas me pusieron nervioso al punto de querer saltarme el evento y simplemente ir a algún lugar con mi esposa. Pero el día antes del evento, el señor Gray en persona vino a verme. Recorrió la oficina con confianza, escudriñando a cada empleado como si ya tuviera algo comprometedor sobre todos, y luego entró en mi oficina. Siempre me sentía incómodo en su presencia, pero gracias a él, me senté en mi silla y tuve que soportar su rostro lleno de verrugas. Roger. Quiero decir que tu departamento ha trabajado notablemente duro este mes. Logramos firmar varios contratos bastante lucrativos, y te diré que mereces un buen bono.
Mañana en la reunión, notificaré a algunos empleados destacados, incluyéndote a ti, así que no llegues tarde. Además, pasado mañana, te doy un día libre, dijo el jefe con un toque de certeza. Luego desvió la conversación hacia informes y me pidió que le proporcionara varios archivos para revisar. Hablamos de negocios durante aproximadamente media hora, y cuando se fue, sentí ganas de abrir la ventana para dejar que su aura se disipara. Los preparativos para el día siguiente se convirtieron en una especie de caos. Kate estaba rebuscando por la casa, revisando todos sus atuendos y probándose todas sus joyas. Incluso nuestro hijo notó sus esfuerzos inusuales por lucir mejor que todos los demás. Y cuando finalmente estuvo lista, nos dirigimos a la dirección especificada. Al llegar allí, vimos que casi todos ya estaban reunidos en un gran salón con muchas mesas, y Brian Gray se preparaba para dar un discurso en un pedestal. Mientras buscaba un buen lugar para sentarnos, Sean apareció inesperadamente frente a nosotros y dijo que había elegido una mesa para nosotros. Mientras el jefe hablaba, noté que Kate miraba frecuentemente en la dirección donde Jeff estaba sentado con uno de los empleados. Era evidente que él estaba coqueteando descaradamente, y mi esposa lo miraba literalmente devorando a la chica con la mirada. Cuando le pregunté por qué miraba así, Kate inventó la ridícula excusa de que no le gustaba el atuendo de la colega. No pude responder porque Gray llamó mi nombre e invitó a acercarme a él para dar un discurso. Fue una sorpresa para mí, de lo contrario, al menos habría preparado algo. Pero los aplausos entusiastas no me permitieron rechazar, así que fui hacia el jefe. Mientras balbuceaba algo en el micrófono y escaneaba toda la habitación, noté que Kate y Sean se comportaban de manera poco natural. Él se acercó más a ella, y cuando miré de cerca, vi que le sostenía la mano, mientras Kate respondía con miradas reveladoras. ¿Habían perdido completamente la vergüenza, olvidando que yo estaba aquí y podía verlos, o era solo otra estúpida broma de mi esposa? Luego, Kate se levantó y se fue a algún lugar. Quería dejar todo e ir tras ella, pero el jefe que estaba cerca me guiñó un ojo y me hizo gestos para que continuara. Todavía logré acortar mis palabras de agradecimiento al equipo y quería volver, pero Gray se acercó a mí, me entregó un sobre y luego me abrazó como si fuera su mejor amigo. Cuando todo terminó y regresé al salón, noté que ni Kate, ni Sean, ni Jeff estaban allí. Al principio, me sentí un poco perdido, tratando de entender y descifrar a dónde podrían haber ido. Era solo un salón de restaurante, y aparte de la salida, solo había una puerta que llevaba a las áreas de servicio. Caminé por el salón de nuevo, como un fantasma, mientras el siguiente empleado destacado hablaba en el escenario, y me aseguré de que mi esposa no estuviera allí. Luego salí corriendo a la calle, ignorando a todos, esperando en el fondo que ella simplemente había salido a tomar un poco de aire fresco. Pero solo había un par de personas, todos del personal del restaurante. Les pregunté si habían visto a una mujer y dos hombres, describiendo brevemente su apariencia. Pero los chicos dijeron que no habían visto a nadie, incluso aunque habían estado allí fumando durante al menos 10 minutos. Entonces, regresé al salón, eché un vistazo a nuestra mesa para comprobar si mi esposa había vuelto, y al no encontrarla de nuevo, me dirigí hacia otra puerta que conducía por un pasillo, primero a una enorme cocina, luego a un almacén y varias habitaciones. No sabía por qué su desaparición me afectaba tanto o por qué estaba tan furioso en ese momento, pero algo dentro de mí me decía que no habían desaparecido sin razón. Y mientras recorría el edificio, tenía la imagen en mi mente de Jeff dándole chocolate, con Sean sosteniendo la mano de mi esposa. No importa cuánto vagara y buscara, no pude encontrarlos. Era como si se hubieran esfumado en el aire. Y justo cerca del enorme refrigerador cerca de la salida, me encontré con un joven empujando un carrito con productos cárnicos. Ni siquiera noté cuán fuertemente agarré su brazo y lo presioné contra el carrito. ¿Viste a una mujer y dos hombres aquí? ¿Los viste? Exigí.
Aparentemente, mi tono le pareció tan aterrador que simplemente asintió y luego dijo que solo vio a un hombre y una mujer. Salieron por la entrada negra y escuchó que un coche arrancaba. Solté al chico y corrí hacia la calle. Pero no había nadie allí excepto una furgoneta de servicio. En esta persecución, olvidé por completo que tenía un teléfono en el bolsillo. Solo cuando vibró con un mensaje entrante recordé y decidí llamar a mi esposa. Pero antes de eso, abrí el mensaje. Lo hice más por costumbre, ya que generalmente nadie me envía mensajes sin motivo. Pero cuando la página se abrió, quedé asombrado por lo que leí. El número era desconocido, pero por el contenido del texto, entendí quién me lo había enviado. El mensaje indicaba que Kate y Sean habían sido secuestrados, y el remitente se enteró de que mi esposa estaba desviando dinero de la empresa en secreto, y Sean la había estado enseñando, ya que llevaban tiempo teniendo una aventura. Después de acumular una suma sustancial, planeaban escapar juntos a otro país. Ya estaba furioso antes, pero ahora la rabia me consumía. No fue tanto la noticia de que Kate era una ladrona lo que me impactó, sino que ella y mi amigo me habían traicionado. Aunque lógicamente entendía que podía ser una cruel broma de alguien, pronto llegó otro mensaje, indicando que debía encontrar la suma completa de dinero y entregársela al secuestrador, o asumir la culpa yo mismo, o de lo contrario, expondrían a Gray junto con todos los criminales. Parecía que Jeff pensaba que amaba tanto a mi esposa que aceptaría sus condiciones. Sí, entendí que era él quien me estaba enviando mensajes. Pero cometió un error al revelar de inmediato que eran amantes. Y ahora incluso cuestionaba si debería aceptar sus condiciones en absoluto. ¿Qué quieres?, le respondí. Encuentra el dinero, luego te diré dónde llevarlo, contestó. No sé nada sobre el dinero. Y deberías haberlo adivinado. Eso no es mi problema. Encuéntralo. O lo haré de manera diferente. Me senté en la acera, sosteniendo el teléfono en mi mano, y comencé a reír histéricamente. Al principio en voz baja, como si estuviera murmurando, luego se volvió más fuerte. Pero mi risa no duró mucho, ya que me di cuenta de que la situación se había vuelto muy desagradable. Y en todo esto, Sean resultó tener razón cuando sospechaba que Jeff había sido enviado a nosotros como espía. Pero entonces, ¿por qué Jeff no fue directamente y reportó toda la información a su tío? ¿Quizás quería embolsarse algo de dinero para sí mismo? Me senté en la calle un poco más, luego me dirigí al auto, planeando reflexionar sobre todo en casa y tomar la decisión correcta. Ni siquiera volví al salón, solo rodeé el edificio y fui directo al estacionamiento. En el camino a casa, reflexioné sobre si debía involucrar a la policía. Sabía que, de todos modos, mi carrera se iba por el desagüe a partir de ese momento. Y ahora quería ordenarlo todo por mí mismo y descubrir los detalles restantes. Estaba seguro de que me encontraría con este bribón que había ideado este plan. Jeff, esa pequeña comadreja, ¿realmente pensaba que era más astuto que todos los demás? Al llegar a casa, no solté mi teléfono, esperando el próximo mensaje o llamada de él. También intenté llamar al número de Sean, pero su teléfono no respondió, al igual que el de Kate. Parecía que Jeff no mentía. Aproximadamente una hora después, recibí una videollamada. Pero Jeff mismo no era visible, solo su voz. ¿Y bien? ¿Lo encontraste?, preguntó con un tono sibilino. Estoy buscando. ¿Y por qué debería creerte? Eres solo un desgraciado que juega a ser gángster. Aquí. Mira. Jeff apuntó la cámara a dos individuos atados con bolsas en la cabeza. Examiné su ropa y me di cuenta de que eran Kate y Sean, en algún sótano húmedo o edificio abandonado. Luego, para enfatizar, él quitó las bolsas, revelando sus rostros asustados, una vez queridos para mí.
por si acaso, presioné rápidamente el botón de grabación de pantalla, esperando que Jeff no lo notara, y logré capturar algunos cuadros. Luego bajó el teléfono y añadió: Kate confesó que el dinero está en algún lugar de tu casa. Así que encuéntralo. Tienes hasta mañana por la mañana. A las 10 en punto, te diré dónde llevarlo, dijo y desconectó. Me senté en el sofá en contemplación. Por un lado, quería dejar todo como estaba y dejar que hiciera lo que quisiera con ellos. De hecho, lo habría hecho yo mismo después de enterarme de la traición. Mientras reflexionaba sobre esto, Stu entró en la habitación y preguntó dónde estaba su madre. Ella salió con amigos por un rato. No te preocupes, amigo. Estará en casa pronto, respondí. Al mirar a mi hijo, me di cuenta de que no podía quedarme al margen y dejar que esta escoria dañara a su madre. Preferiría ocuparme de ella más tarde. Al ir a mi habitación para que mi hijo no sospechara nada, envié un mensaje a Jeff, exigiendo hablar con mi esposa para encontrar el dinero más rápido. El teléfono permaneció en silencio por un tiempo, evidentemente Jeff reflexionando. Pero, ¿qué tenía que perder? Era más crítico para él. Luego, el teléfono sonó de nuevo, y escuché la voz de Kate. Roger. No le hagas caso. Está mintiendo. Llama al P. Hubo un sonido de golpe, seguido del llanto de Kate. Maldición, dile dónde está el dinero, ordenó la voz de Jeff. Hablé por el auricular, dirigiéndome a mi esposa para que confesara dónde había escondido el dinero. Incluso le dije que le perdonaría su infidelidad porque nuestro hijo aún necesitaba el cuidado y el afecto materno a pesar de todo. Después de una breve conversación, Kate respondió que no había dinero en la casa. Lo guardaba en una caja fuerte, cuyo código era la fecha de nuestra boda. Entonces entendí que Jeff no mentía ni sobre el dinero ni sobre Kate y sean siendo amantes. Lo podía sentir en la voz de mi esposa. No lo negó, pero lloró aún más fuerte cuando mencioné la aventura. Le respondí a Jeff, asegurándole que todo estaría listo para mañana por la mañana. Pero no tenía la intención de simplemente entregarle el dinero. Sí, quería arrebatar a estos dos traidores de sus garras, pero tampoco podía dejarlo impune. Ahora, no era diferente de los demás criminales. Rebusqué en mi libreta, buscando el número de teléfono de un detective que había utilizado con fines laborales hace unos años. Había manejado con éxito la situación en ese momento. Después de contactarlo, acordamos encontrarnos, y una hora después, nos reunimos en un lugar vacío en el paseo marítimo, donde le expliqué todo el problema. Pero no quiero que lo atrapen de inmediato. Tengo algunas preguntas más para él. Entiende, no quisiera que esto sea público. Y no sé cómo explicarle esto a mi jefe después. Después de todo, él envió a Jeff para descubrir nuestros secretos. Entiendo, respondió el detective. Prepara una bolsa. Y iremos juntos. Pediré a mis asistentes que nos respalden. Pero simplemente no entiendo por qué no quiere ir y obtener el dinero de la caja fuerte él mismo. ¿Qué le impide obtener el código de tu esposa? No lo sé. Es simplemente extraño. Después de acordar encontrarnos al día siguiente, tomamos caminos separados. Sin embargo, no pude conciliar el sueño esa noche. Pensamientos locos seguían corriendo por mi mente, tratando de unir todos los detalles. Al día siguiente, fui al lugar que mi esposa había mencionado, luego esperé al detective Mackey. Después de que Jeff llamara y proporcionara la dirección para entregar el dinero, fuimos juntos a una gasolinera abandonada. Al principio, pensé que no mantendría rehenes allí. Pero Jeff ya había mostrado su lado tonto, y esperaba no tener que buscarlos durante mucho tiempo. Al llegar, bajé del auto y caminé hacia el edificio. El detective se quedó en el auto,
preparándose para unirse a mí pronto, asegurándose de que Jeff no lo notara. Cuando entré, el color de las paredes me pareció familiar, similar a lo que había visto en los videos cuando Jeff me mostró a mi esposa y Sean. Probablemente estuvieran aquí. Llamé en voz alta a Jeff, y pronto apareció de su escondite, ondeando una pistola. ¿Lo trajiste?, gritó desde la distancia. Extendí mi mano con la bolsa, mostrándole el rescate. Se acercó un poco más, y ahí fue cuando no demoré más con mis preguntas. Dime, Jeff. No eres un tipo estúpido, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? Gray te pidió que olfatearas y vieras qué pasa en nuestra oficina, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no simplemente fuiste a él? Ja. ¿Por qué me molestaría con ese cerdo? He querido salir de esta ciudad por un tiempo. Afortunadamente, conseguí una tarifa decente, por así decirlo. Sí, me lo pidió. Viejo tonto. Pensó que lo serviría como un perro faldero. Pero soy más astuto. Entrega el dinero. Primero muéstrame a Kate y Sean. Están aquí, ¿verdad? ¿Dónde están? Jeff se volvió hacia las puertas deterioradas y señaló. Allí están. Todavía están vivos. Realmente se cagaron de miedo. Pero... Jeff se rascó nerviosamente la mejilla. No importa. Dame el dinero. Y puedes llevártelos. Está bien, respondí. Pero dime, ¿cómo te enteraste de que estaban robando? Incluso yo no pude entenderlo, y luego apareces tú y lo sabes todo al instante. Intenté alargar la conversación para darle tiempo a MCK y para apresar a Jeff sin ser notado. Lo soltó ella misma. ¿No conoces a las mujeres? Unas cuantas palabras amables en su oído y se despliegan como mocos en la palma de tu mano. Está bien. Hablas demasiado. Un ruido alrededor de la esquina indicó que el detective había pisado algo en la habitación ligeramente iluminada. Jeff se puso tenso de inmediato y gritó como un psicópata trastornado. ¿Trajiste a alguien contigo? Te dije que viniera solo. Probablemente solo un mapache o una rata. No mientas. ¿Qué demonios es un mapache? Jeff agitó tan nerviosamente la pistola que accidentalmente apretó el gatillo. Sonó un disparo. Instintivamente me agaché, dándome cuenta momentos después de que la bala no me había alcanzado. Jeff se asustó por lo que hizo, agarrándose la cabeza y gesticulando frenéticamente. En ese momento, apareció el detective y se abalanzó valientemente sobre el villano. Dejé caer la bolsa y me uní. Juntos logramos dominar a Jeff, quien comenzó a maldecirme a mí, a Gray y a toda su oficina. MCK se ocupó de él, y yo fui a la habitación que Jeff había señalado anteriormente. Allí estaban Kate y Sean, atados a un poste. Se veían realmente horribles. Saqué mi navaja de bolsillo, cortando primero las cuerdas de las manos de Kate y luego liberando a Sean. Mientras se ponían de pie y se sacudían, Kate empezó a gritar que Jeff mentía sobre todo, que tuvo que seguirle la corriente para que no la golpeara. Pero luego Sean sonrió con suficiencia y habló con tono altivo. ¿Cuál es el problema, Kate? Deja de hacerte la inocente. Sucedió. No es gran cosa. Está bien. Ustedes dos quédense. Jeff y yo deberíamos irnos. Por cierto, ¿quién lo está vigilando? Voy a liberarlo. Extendió la mano para ver qué estaba sucediendo afuera de la puerta. No entiendo. ¿A qué te refieres con Jeff? Estaba un poco sorprendido. Todos ustedes son tontos. Él y yo estamos enamorados. Y planeamos esto desde hace mucho tiempo. Sí, Kate,
y tú estabas allí solo para que te culparan y así poder endilgártelo todo. No podría haber tomado el dinero yo mismo. ¿Qué? Los ojos de Kate se ensancharon notablemente, y dejó de sollozar. Yo también estaba impactado. En ese momento, Sean aprovechó la situación, golpeándome fuerte en la cara, haciéndome retroceder. Luego se precipitó hacia la salida, agarrando un palo que yacía en el suelo. Sin embargo, en cuanto llegó a la puerta, la pistola del detective estaba apuntándole. Sus asistentes llegaron justo a tiempo, con pasos escuchados desde atrás. Me recuperé rápidamente y alcancé a Sean en la puerta. Y ahora le estaba dando un buen lavado de cara por toda su maldad. Sean obviamente pensó que podía lograrlo usando a los demás y salir impune. Y si no hubiera solicitado la ayuda de un detective, tal vez lo habría logrado. Pero esta vez, su suerte se agotó. Bueno, si tanto te gustan los chicos, la prisión será muy acogedora para ti, dije mientras el detective lo esposaba. McK llamó a la policía para documentar el crimen. Entregué la grabación de video y la correspondencia. Kate me siguió hasta el auto, rogando por perdón. Aún así, estaba enojado con ella. Quizás quería golpearla, pero lo que le había sucedido ya era castigo suficiente. Además, cuando llegamos al auto, un oficial de policía se acercó y dijo que estaba siendo arrestada mientras se realizaba la investigación. Sean insistió durante el arresto que ella estaba involucrada en el robo de dinero. Me fui a casa. Tenía que contarle a mi hijo toda la verdad, excepto la parte sobre su relación con mi amigo. Ya era suficientemente difícil para él enterarse de que su madre podría enfrentar tiempo en la cárcel. Sabía que aún la amaba y no quería empañar ese amor aún más. No suelo pasar tiempo en sitios web específicos, pero una noche de julio hace unos meses, no solo vi su contenido sino que también me inscribí en su membresía premium. Pensé que $100 era un precio razonable. Estaba viendo una transmisión en vivo con una mujer atractiva. Aunque he visto cosas mejores, había algo en esta escena que me afectó profundamente. A la mujer se la llamaba Hot Housewife Jenny, pero yo sabía que su verdadero nombre era Kelly. Resulta que Kelly era mi esposa. Después de su cercanía, el compañero de Kelly comentó, «Bueno, cariño, eso fue bastante agradable. Apuesto a que tu esposo no puede hacerte feliz de esa manera, ¿verdad?» Kelly, o Hot Housewife Jenny, le sonrió y respondió rápidamente, «Bueno, Mario, fue realmente agradable. Pero solo para que sepas, nadie enciende mi pasión como mi esposo. He estado con algunos hombres, pero ninguno de ellos me hace tan feliz como él. Eres bueno, pero él es increíble, así que no dejes de esforzarte más». Le lanzó otra sonrisa. Confundido, Mario preguntó, «Si es tan fantástico, ¿por qué le eres infiel estando aquí y dejando que esté contigo?» Kelly mantuvo su sonrisa y respondió, «No planeé que sucediera, pero disfruto de la emoción. Me alegra que seas parte de esto. También lo hago porque puedo salirme con la mía, y él nunca lo descubrirá. Realmente amo a mi esposo con todo mi corazón, y después de 3 noches aquí, me di cuenta de lo mucho mejor que es que lo que encuentro aquí. Eso me hace amarlo y apreciarlo aún más». Como mencioné antes, esos $100 valieron la pena porque pude ver lo que sucedía con mi amada esposa sin necesidad de costosos equipos de vigilancia o investigadores privados. Probablemente te estés preguntando cómo terminé aquí, qué llevó a esa noche cuando visité este sitio. Es una pregunta válida, y supongo que la respuesta más honesta sería un golpe de suerte, un raro giro del destino que vino hacia mí. No suerte de que mi esposa estuviera involucrada con Mario, sino más bien que ahora sabía que me estaba siendo infiel. Kelly y yo llevamos casados poco más de 8 años. Nos conocimos por primera vez durante nuestros días de escuela primaria. Ambos crecimos en las cercanías de un pequeño pueblo en el centro de Illinois. Mientras ella vivía en la ciudad, yo residía en el campo.
Su padre era dueño del elevador de granos más grande de la zona, y mi padre poseía la granja de granos más grande. Debido a que nuestros padres hacían negocios juntos, era natural que nos conociéramos, fuéramos a la escuela juntos y nos hiciéramos amigos. No te aburriré con historias de enamoramientos de la escuela primaria, romances de la secundaria ni nuestras experiencias universitarias. Ambos salimos y tuvimos relaciones con otras personas. No nos comprometimos exclusivamente el uno al otro, pero en el fondo, supongo que ambos sabíamos que deberíamos ser pareja. Tuve la suerte de ser el primero para ella, pero en el camino, hubo otros para ambos. Fue durante nuestro tercer año en la Universidad de Illinois cuando decidimos ser exclusivos, y más tarde, le pedí que se casara conmigo. 1 año y medio después de eso, justo una semana después de graduarnos, nos casamos. Ambos obtuvimos títulos en administración de empresas. La vida era genial, o al menos eso pensaba hasta esa fatídica noche de julio. Pero permíteme continuar. Hace 3 años, los padres de Kelly se jubilaron y se mudaron a Phoenix, Arizona. Kelly, su hermana Amber y sus 2 hermanos Tom y Carl Gentry compraron el 48% de las acciones del negocio de granos a su padre, Tom Sr. Él deseaba mantener el interés de control durante algunos años para brindar apoyo financiero a su crecimiento. Eventualmente, disminuyó su participación hasta que poseían completamente el negocio. Amber está casada con un amigo mío, Walter Swanson, conocido como Wole, que también es un granjero de granos. Maneja una granja apenas más pequeña que la mía. Vivimos cerca y disfrutamos pasar tiempo juntos. Tom y Carl gestionan conjuntamente el negocio de granos, mientras que Kelly se desempeña como controladora, encargándose de los aspectos financieros. Amber trabaja en la instalación, tratando con clientes y manejando transacciones de venta de granos. Es un verdadero negocio dirigido por la familia, con algunos empleados adicionales, principalmente conductores de camiones y manipuladores de granos. Durante la temporada de cosecha más activa, contratan a algunos trabajadores a tiempo parcial. Esa es suficiente información de fondo. Adentrémonos en la desafortunada historia de cómo descubrí a mi esposa relacionándose con otro hombre en línea y lo que sucedió después. Todos los hijos de los Gentry pusieron un tremendo esfuerzo para finalizar el trato de compra del negocio de granos de su padre. Aunque no estuve muy involucrado, sabía que tenían que trabajar diligentemente para que sucediera. Hubo reuniones con bancos, el Departamento de Agricultura de Illinois, aseguradoras y muchos más. Todos estaban bastante exhaustos después de completar el trato. Afortunadamente, todo esto ocurrió durante el invierno, que era la temporada más tranquila para ellos. Para mí, fue después de la temporada de cosecha, así que no necesitaba la ayuda de Kelly en la granja tanto como la necesitaría durante mis 2 momentos más ocupados del año. Aunque no participaba en el trabajo agrícola real, gestionar 2.200 acres de maíz y soja me mantenía extremadamente ocupado en esos momentos, y dependía de Kelly para realizar recados y diversas tareas. Así que, como nuestros horarios no eran agitados, Kelly y Amber decidieron tomar unos días libres e ir a un spa para relajarse y descansar. Reservaron un spa para una escapada de 3 noches. Las mujeres regresaron de su retiro en el spa sintiéndose relajadas y rejuvenecidas. Decidieron repetir la experiencia en julio, una vez que terminara la temporada de siembra del año siguiente. Programaron otro fin de semana en el spa. Fue durante esta visita en particular al spa que me encontré con el video en línea. Dan Marvell, el agente de campo del Departamento de Agricultura de Illinois en nuestro condado, pasó por casualidad durante un recorrido rutinario de su área de responsabilidad. Kelly y yo conocíamos a Dan desde la universidad, y cuando preguntó por ella, mencioné que estaba de escapada en P-Spa. Dan me miró con curiosidad y mencionó que algo extraño estaba sucediendo allí, algo que podría querer investigar. Explicó que una prima suya solía trabajar en ese spa como masajista y había compartido algunas historias bastante escandalosas sobre lo que sucedía allí. Mencionó que había un sitio web con un nombre diferente, posiblemente relacionado con Pletchers, aunque dudaba en entrar en detalles. Sugirió que lo investigara.
soy un entusiasta de Internet al que le gusta buscar contenido interesante. Así que esa noche decidí explorar y eventualmente encontré PSPA. Encontrar la transmisión en vivo fue rápido y comenzó el espectáculo. Podría contar los eventos de esa noche, pero ¿cuál es el punto? Experimenté dolor, lágrimas, enojo, depresión y un torbellino de emociones, algo que un hombre típicamente experimenta al descubrir la infidelidad de su esposa. Pronto descubrí que no era la primera vez que me había engañado porque PSPA tenía una sección de archivo y pude acceder a videos de sus 2 visitas anteriores, junto con videos de las 2 noches anteriores que Kelly y Amber estuvieron allí. Con una membresía premium, tenía la opción de descargar cada video por 20 pesos adicionales por video. En total, descargué 8 videos por un costo de 160 pesos, lo que sumó un total de 260 pesos. Tenía todas las pruebas que necesitaría para presentar la demanda de divorcio de mi esposa. Aún no había ideado mi plan, pero sabía que debía comenzar de inmediato. No esperaría un mes, 2 semanas ni siquiera una semana para tomar medidas. En mi mente, cuanto antes nos separáramos, mejor. Tenía pruebas en video de que tenía cercanía con otro hombre al menos 8 veces. De hecho, tenía cercanía con al menos 2 hombres diferentes, Mario y Esteve, en los videos que descargué. No sabía, y francamente, no me importaba si había más de 2 hombres involucrados. 2 eran más que suficientes. Creé varias copias en DVD de los videos y los almacené en un lugar altamente seguro. Cuando mi padre construyó nuestra casa, instaló una caja fuerte en la pared accesible a través de un panel oculto en la estantería empotrada en la oficina. Una vez que las copias estuvieron seguras, eliminé todas las referencias a Nature Sprecher Spa de mi computadora y eliminé todos los archivos originales. Aparte de las copias en DVD, ya no quedaba rastro de la evidencia. Con todo ordenado, agarré mi teléfono celular y le envié un mensaje de texto a Kelly en su teléfono celular. Kelly, soy Jack. Resulta que sé exactamente lo que estás haciendo en PSPA y tengo pruebas para demostrarlo. No te molestes en volver a la casa si decides volver en absoluto. Esta casa ya no es tu hogar y pronto no seré tu esposo. Hemos terminado. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días. Se podrán hacer arreglos para que recojas tus pertenencias personales en ese momento. Parecía que Kelly había apagado su teléfono celular y no recibió mi mensaje de texto hasta la mañana siguiente, ya que no escuché nada de ella esa noche. Sin embargo, temprano al día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Pude ver en la identificación de llamadas que era Kelly, así que elegí no contestar. Poco después, me dejó un mensaje de voz. Jack, ¿qué diablos estás diciendo, cariño? No tengo idea de qué está pasando allí. ¿Por qué me enviarías mensajes tan terribles? Amber y yo estamos empacando ahora y estaré en casa en un par de horas. No entiendo lo que piensas que hice, pero estás equivocado. Hablaré contigo cuando llegue allí y luego podremos resolver esto. Te amo, Jack. Poco después, mi teléfono celular sonó una vez más, y nuevamente elegí no contestar, dejándolo ir al buzón de voz. Era prácticamente el mismo mensaje, casi palabra por palabra. No pude evitar preguntarme si había preparado lo que iba a decir cuando ignoré la llamada. No pasó mucho tiempo antes de que llegara otro mensaje de texto. Parecía un disco rayado, ya que repetía casi las mismas palabras de sus 2 mensajes de teléfono. Como no tenía que tener una conversación real con ella, decidí enviarle una breve respuesta por mensaje de texto para confirmar que la había recibido. Recibí sus mensajes pero opté por no hablar con ella. Simplemente le envié un mensaje de texto. Me pregunto si Mario tendría alguna idea de qué diablos estás hablando, cariño. Si le preguntara, ¿por qué no le pides que me llame y le preguntaré qué dije sobre no volver a casa? Quise decir que no pienses que puedes volver a casa. Se acabó, Kelly. No recibí más mensajes,
pero más tarde esa tarde, recibí otra llamada telefónica de Kelly. Dejó un mensaje: Jack, necesitamos hablar. Estoy quedándome con Amber hasta que tú y yo podamos tener una conversación y resolver este terrible malentendido. Por favor, llama a mi celular y hablamos. Visité mi banco y establecí una segunda caja de seguridad a mi nombre. Coloqué una copia de los DVDs en esa caja, junto con el acuerdo prenupcial original. También había creado una copia adicional del acuerdo prenupcial, ya que tenía una reunión con mi abogado programada para las 11 a.m. Aunque confiaba en que mi abogado ya tenía una copia, no quería dejar nada al azar. Cuando llegó el momento, ingresé a la oficina de mi abogado, y para mi sorpresa, Kelly ya estaba allí. Parecía desarreglada, con signos de haber llorado y el cabello despeinado. Kelly me dijo: Jack, necesitamos discutir esto. Pregunté: ¿cómo sabías que tenía una cita aquí? Ella respondió: Richard me llamó cuando programaste la reunión. En ese momento, Richard Warner, mi abogado, salió de su oficina e invitó a ambos a entrar. Mi enojo bullía debajo de la superficie, así que le respondí: no, Richard, no entraremos juntos a tu oficina. Tu llamada a Kelly ha destrozado mi confianza, y necesito una respuesta clara de ti en este momento. Pregunté directamente: ¿me representarás solo a mí? Los abogados se supone que son inteligentes, pero parece que este tipo se perdió una buena dosis de cerebro porque dijo: no, Jack, si esto continúa, estaré representando a Kelly. Resultó que consideraba el negocio de granos un cliente mejor que mi negocio agrícola, tal vez debido a su representación de los miembros de la familia Gentry involucrados en el negocio de granos. Tenía mi propia opinión sobre este asunto, creyendo que eventualmente se daría cuenta del error en su juicio. Está bien, Richard, asegúrate de que todos mis documentos originales y cualquier copia disponible de contratos y documentos estén en tu posesión y disponibles para mí antes de las 4 p.m. hoy. Los recogeré personalmente o organizaré que un mensajero los recoja. Quiero que entiendas que he apreciado tu trabajo pasado para mí, sin embargo, estás cometiendo un error significativo aquí, Richard. Buscaré servicios legales en otro lugar, y mi nuevo abogado se pondrá en contacto contigo pronto. Kelly había permanecido en silencio durante todo este intercambio, pero luego preguntó en un tono suplicante: Jack, ¿por qué no hablarás conmigo ahora para aclarar esto? Respondí: porque, Kelly, es evidente que Richard te valora más como cliente que a mí. No participaré en esta conversación contigo sin representación legal, y no confío en él. Richard intervino, diciendo: Jack, sabes que siempre he sido sincero contigo, así que no tienes nada que temer en mi mente. Pensé: oh, Richard, tengo mucho que temer. No puedes servir a dos amos, como dicen, y está claro a quién has elegido priorizar. Además, ya has demostrado tu falta de confiabilidad cuando llamaste a Kelly aquí. Adiós, mi abogado se pondrá en contacto, declaré, y mientras salía, podía escuchar a Kelly comenzando a llorar de nuevo. Maldición, ahora tenía que encontrar a un nuevo abogado. Bueno, sabía que David Warner era un abogado muy hábil y tenía una fuerte rivalidad competitiva con Richard Warner. Pensé que podría ser una buena elección, pero no quería apresurarme sin hacer algunas investigaciones. Los abogados, contadores, banqueros y agentes de seguros son profesionales con los que te relacionas estrechamente, y debes estar absolutamente seguro de ellos antes de involucrarte. Entendía que las relaciones abogado-cliente son muy importantes porque a menudo involucran información confidencial. Como conocía a algunas personas que habían utilizado los servicios de David, llamé a su bufete de abogados y pregunté si podían proporcionarme una lista de referencias. La secretaria dijo que si tenían una lista y estaría encantada de enviarla por correo electrónico. En la lista, noté que había 4 amigos míos, así que decidí visitar a 3 de ellos y obtener sus opiniones sobre el trabajo de David. No me llevó mucho tiempo porque los 3 me dieron rápidamente recomendaciones elogiosas para David. No tenía ninguna duda de que manejaría bien mi caso. Me salté la visita al cuarto amigo, Wole,
porque está casado con Amber, la hermana de Kelly, y no quería involucrarlo. Llamé a la oficina de David por segunda vez, me presenté y pregunté si podía programar una reunión con él después de las 4 p.m. La recepcionista me informó que estaba ocupado hasta las 4:30 p.m., pero verificaría si podía reunirse conmigo después de eso. Sabía que existía la posibilidad de que no estuviera disponible, pero tenía que intentarlo. Cuando volvió a la línea, me dijo que el señor Warner se reuniría conmigo a las 4:30 p.m., pero tendría que ser una reunión breve porque tenía otros compromisos por la noche. Estuve de acuerdo con eso y mencioné que llegaría en breve. Antes de las 4:30 p.m., respondió, espero verte a esa hora, señor Agen. Por cierto, mi nombre es Samantha. Soy la esposa de David. A las 4 p.m., pasé por la oficina de Richard para recoger mi documentación, pero aún no habían terminado de copiar todo. Era evidente que estaban retrasando, probablemente con la esperanza de que cambiara de opinión. Debo admitir que perdí la paciencia y les dije que necesitaba cada hoja de mi documentación legal en los próximos 15 minutos, de lo contrario, mi nuevo abogado se pondría en contacto con ellos. Preguntaron quién podría ser, y les dije que lo descubrirían bastante pronto. Esa oficina se puso muy ocupada después de eso. Creo que tenían a 3 personas haciendo copias al mismo tiempo, y 20 minutos después, tenía todas las hojas. Todavía tenía suficiente tiempo para llegar a la oficina de David para mi cita, así que no me quejé más por llegar tarde para cumplir con mi plazo. Tuve mi reunión con David, y aceptó ser mi abogado personal y de negocios. Le pregunté si podía dejarle todos los documentos que había reunido para guardarlo en su caja fuerte hasta que pudiéramos revisarlos juntos. Programamos una reunión para el día siguiente, martes, a las 9 a.m., para revisar toda la documentación y formular un plan para mi divorcio. Cuando salí de la oficina a las 5:30 p.m., sonreí a Samantha y le pregunté, bueno, Samantha, ¿te estoy causando problemas, o todavía van según lo planeado tus planes de esta noche? Ella sonrió de vuelta y dijo, lo hiciste muy bien, señor Agen. Nuestra noche continúa según lo planeado. Ojalá todos nuestros clientes fueran tan puntuales como has sido tú, pero por favor, llámame Sam a partir de ahora. Gracias, Sam, y por favor, llámame Jack. A la mañana siguiente, revisamos toda la documentación y contratos de mi negocio. No puedo discutir los detalles aquí debido al privilegio abogado-cliente, sin embargo, puedo decirte que David creía que todo parecía en orden desde una perspectiva comercial. Hicimos una pausa para almorzar, y David y Sam me invitaron a unirme a ellos en el restaurante local. Acepté y los encontré allí, ya que necesitaba pasar por mi banco antes de continuar por la tarde. Eran una pareja encantadora, y tuvimos un almuerzo muy agradable juntos. Me enteré de que ambos eran unos años mayores que yo, y David mencionó que estaba en el mismo grado que Tom Gentry, pero que no eran cercanos. Supuse que eran demasiado competitivos entre ellos. Descubrí que llevaban casados unos 10 años y tenían 2 hijas de 6 y 3 años. Me mostraron fotos, y las 2 pequeñas eran muy encantadoras, tomando después de su mamá. Pude ver que ambas tenían hermosas sonrisas al igual que Sam. Creo que ese almuerzo me hizo mucho bien, facilitó la transición hacia una relación con mi nuevo abogado. Sin embargo, la desventaja fue que me di cuenta de que mi compañera de vida ya no estaba conmigo. David y Sam eran una pareja tan estupenda y me recordaban mucho cómo habían sido las cosas con Kelly antes de enterarme de su aventura. Me entristeció, y en un par de ocasiones sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. David no parecía darse cuenta, pero pude notar que Sam lo había captado, y la preocupación cruzó su rostro. Después del almuerzo, visité el banco y realicé algunos ajustes para proteger mis activos. También obtuve un cheque de $5,000 a nombre de las oficinas legales de David Warner como anticipo por su próximo trabajo. David aún no lo había solicitado, pero pensé que apreciaría el gesto. Al regresar a la oficina alrededor de la 1:30 p.m., estaba listo para continuar con nuestra reunión.
Sam me informó que David estaba al teléfono y me llevó a la pequeña sala de conferencias donde nos habíamos estado reuniendo. Preguntó si quería café u otra cosa, y decliné, diciendo que estaba bien. Se sentó a mi lado en una de las sillas y extendió su mano. David no me informó sobre los detalles, Jack, pero puedo percibir la naturaleza de la discusión de esta tarde según tu actitud durante el almuerzo. Noté que llevas un anillo de bodas, así que supongo que está relacionado con tu esposa. Si me lo permites, me gustaría pedirle a David que me permita asistir a tu reunión esta tarde mientras abordamos lo que necesitas compartir con nosotros. Estaba al borde de romper a llorar de nuevo, así que simplemente asentí dando mi consentimiento. Mi enojo se había calmado por el momento, y parecía que las emociones dolorosas eran más predominantes. Fue reconfortante tener a una mujer cerca con su sensibilidad natural. Me di cuenta de que realmente podría necesitar la presencia compasiva de Sam durante la reunión de la tarde. Relaté toda la historia del descubrimiento de la infidelidad de Kelly. Rompí a llorar un par de veces, y Sam intervino para ofrecer simpatía y consuelo. Después de recuperar el control de mis emociones, delineé mis intenciones. A menos que las circunstancias cambien mi opinión, planeo presentar el divorcio y hacer cumplir los términos del acuerdo prenupcial. David y yo revisamos a fondo el acuerdo prenupcial, y sus términos son esencialmente los siguientes. Conservo el 100% de la propiedad de todos los activos agrícolas, bienes raíces y propiedades personales. Kelly conserva el 100% de la propiedad de los activos del negocio de granos. Si no ha habido infidelidad, Kelly tiene derecho al 50% de nuestros activos financieros. Sin embargo, si se prueba la infidelidad, Kelly solo recibe 25,000 pesos por cada año de infidelidad, no el 50%. También yo solo obtengo 225,000 pesos por cada año de infidelidad, no el 50%. La propiedad personal del hogar se divide por igual independientemente de las circunstancias. David pregunta sobre mi necesidad de proporcionar evidencia de la infidelidad. Le respondo, explicándole que tengo la evidencia pero no la revelaré en este momento ni a nadie más a menos que sea necesario para una presentación en el tribunal, en cuyo caso se la mostraría al juez. A pesar de mi respuesta, David persiste, expresando su necesidad de ver la evidencia para confirmar el caso de infidelidad y estar seguro. Reafirmo a David, diciéndole que tiene que confiar en mí. Menciono que poseo la evidencia, pero también enfatizo mi preocupación por Kelly, diciendo que no quiero que nadie más presencie lo que he visto a menos que sea absolutamente necesario. Sam toca el brazo de David y asiente en acuerdo. Finalmente, David consiente a regañadientes. En los próximos días, Kelly realizó múltiples llamadas telefónicas y dejó mensajes de voz para mí. No contesté sus llamadas y eliminé los mensajes sin escucharlos. David también se puso en contacto conmigo e informó que habíamos programado una reunión para el jueves, en la que estaríamos presentes yo, Kelly, David y Richard. Durante la reunión del jueves, planeo hacerle a Kelly algunas preguntas. Como responda decidirá si continúo con el divorcio y bajo qué fundamentos. Veamos cómo se desarrollan las cosas. El jueves a las 10:30 am, David y yo fuimos a la oficina de Richard para encontrarnos con él y Kelly. Cuando llegamos, el auto de Kelly ya estaba en el estacionamiento, así que entramos a la oficina. La asistente de Richard nos guió hacia una pequeña sala de conferencias donde esperamos unos minutos antes de que Richard y Kelly se nos unieran. Kelly lucía mucho mejor que cuando la vi en la oficina de Richard a principios de semana. Claramente se había esforzado por lucir bien para la reunión porque se veía hermosa. Hice lo posible por ocultar mis sentimientos porque no quería que viera cuánto todavía me importaba. Ella me sonrió y dijo, Jack, espero que finalmente podamos hablar y aclarar este malentendido. Te extraño y quiero volver a casa. No respondí porque temía que mi voz se quebrara si hablaba. Necesitaba recuperar el control de mis emociones. No sería fácil, pero tenía que hacerlo. David intervino, diciendo,
Estamos aquí para discutir el proceso de divorcio para poner fin al matrimonio de Jack y Kelly. Creo que deberíamos empezar permitiendo que ambos expresen sus pensamientos y opiniones sobre cómo esta joven pareja puede seguir adelante. Richard asintió y agregó, mi cliente cree que todo esto es un gran malentendido y está ansiosa por resolver los problemas con su esposo. Había estado luchando por controlar mis emociones, pero Richard me hizo un favor al reavivar mi enojo. En este momento, mi enojo estaba hirviendo y sabía que podía controlarlo, lo que facilitaría gestionar mis emociones, el dolor y la decepción en Kelly. Estaría bien. Dije, eso me parece bien, Richard. Tu cliente puede hablar con su esposo. Miré a Kelly al otro lado de la mesa y continué, Kelly, aquí están los hechos. Cuando nos casamos, firmamos un acuerdo prenupcial. Lo actualizamos hace 2 años cuando te uniste al negocio de tu padre. He traído copias del acuerdo actualizado para que todos las tengan. Kelly pareció un poco impactada y dijo en voz baja, pero Jack, no quiero un divorcio. Quiero ser tu esposa. ¿Por qué no podemos simplemente superar este malentendido y volver a casa para ser felices de nuevo? Pasé por alto sus comentarios y continué, nuestra intención era proteger nuestros intereses individuales mientras disfrutábamos de los beneficios de nuestro matrimonio. Inicialmente, el acuerdo prenupcial era para salvaguardar los activos en mi familia por generaciones. Luego, cuando te uniste al negocio de tu padre, también estaba destinado a proteger los activos que han estado en tu familia durante mucho tiempo en caso de divorcio. Nuestro acuerdo es muy claro. Conservaré el 100% de los activos de mi familia, y tú conservarás el 100% de los activos de tu familia. Cualquier deuda relacionada con estos activos comerciales pertenecerá al negocio respectivo, y la otra parte no será responsable. Dado que ambos contribuimos a nuestros activos matrimoniales, nuestro acuerdo describe formas específicas de dividir dinero y propiedades según las circunstancias de nuestro divorcio. Como puedes ver en este documento, tienes derecho a todas tus pertenencias personales como ropa, joyas, tu automóvil y otras cosas que típicamente no preocupan a los hombres. De manera similar, tengo el mismo derecho a mis pertenencias. Todos los demás bienes personales no agrícolas, como muebles, obras de arte, electrónicos, etc., se dividirán equitativamente entre nosotros. Los bienes personales agrícolas, como silos y maquinaria, entre otros, seguirán siendo completamente míos, ya que son esenciales para la operación agrícola. La división financiera para ti durante un divorcio sería del 50% de nuestros activos si no hubiera infidelidad. Sin embargo, hay 2 excepciones, como se menciona en el documento. Si me divorcio debido a la infidelidad, solo recibirías 25,000 pesos por año o un total de 200,000 pesos, no el 50%. Si me divorcio debido a la infidelidad, la distribución sería de 225,000 pesos por año o 200,000 pesos en total, no el 50%. Voy a hacerte algunas preguntas, Kelly. Tus respuestas determinarán si procedo con el divorcio y bajo qué fundamentos. Esto también afectará el resultado de cualquier acuerdo financiero. Si queremos salvar nuestro matrimonio, Kelly, debes responder cada pregunta con sinceridad. Si te niegas o te descubro mintiendo, se acabó. ¿Entiendes? ¿Estás dispuesta a hacer esto para darle una oportunidad a nuestro matrimonio, Kelly? Kelly parecía sorprendida mientras explicaba los detalles de nuestro acuerdo prenupcial. Rápidamente recuperó la compostura y respondió, sí, Jack. Responderé tus preguntas honestamente. Te amo y quiero que nuestro matrimonio sobreviva. Haré lo que sea necesario para que dejes de hacer esto y me permitas volver a casa. Kelly, me gustaría grabar estas preguntas. ¿Estás de acuerdo con eso? Esta vez vaciló brevemente y se volvió hacia Richard, quien hasta ahora había estado mayormente callado. Richard, siendo el típico abogado, dijo, Kelly, te aconsejaría que no lo hicieras, pero debes hacer lo que creas mejor para ti. Mi abogado, David, intervino, Kelly, estoy de acuerdo con Richard.
no te aconsejaría ni a ti ni a mi cliente que graben esto. Pero es a Jack a quien necesitas convencer, no a Richard ni a mí. Haz lo que sientas que es correcto. Kelly respondió, haré cualquier cosa para resolver este malentendido. Sí, adelante y graba esto. Estoy de acuerdo con grabar cualquier conversación entre Jack y yo. David y yo llevamos una grabadora, así que la colocamos sobre la mesa donde podía captar todas las voces. Kelly preguntó acerca de mis preguntas. Respondí, explicando que quería preguntarle sobre su fidelidad, dividiéndolo en 3 periodos de tiempo diferentes. El primer periodo que mencioné se extendía desde el momento en que nos comprometimos a ser exclusivos hasta el día en que nos comprometimos. Pregunté si había sido fiel durante ese tiempo. Kelly respondió con una sonrisa, afirmando que había sido fiel durante ese tiempo. Sin embargo, señalé que ella había mentido, marcándolo como la mentira número 1, y su sonrisa se convirtió en sorpresa. Añadí que consideré salir en ese momento, pero decidí no hacerlo todavía. Le pregunté a Kelly si no había estado involucrada en un encuentro íntimo con Larry Evans 2 días después de que prometimos ser exclusivos. Mencioné que Larry era conocido por presumir y que me había dicho que ella lo invitó un martes por la noche cuando sus padres estaban fuera, y fueron íntimos en su propia cama antes de que él se fuera. Afirmó que a ella realmente le gustó y que esperaba más oportunidades en el futuro, incluso después de nuestro matrimonio. Añadí que Amber escuchó la conversación y me aseguró que Kelly me amaba y que no volvería a engañar, instándome a no hacer nada imprudente. Reconocí que ella ya me había dicho una mentira, pero podía entender por qué lo hizo, aunque no me gustó. Decidí dejar pasar eso, pero la advertí que no habría más oportunidades y que debía ser sincera a partir de ese momento o enfrentar las consecuencias. Continué explicando que después de ese incidente, no confiaba en ella, así que la monitoreé de cerca durante los siguientes 6 meses. Durante ese tiempo, no levantó ninguna sospecha, así que eventualmente le propuse matrimonio y le di el anillo que llevaba. Reconocí que tal vez lo había querido antes, pero no estaba listo para confiar plenamente en ella, así que tuvo que esperar. Le hice a Kelly la segunda pregunta, preguntándole si me había engañado durante nuestro compromiso, desde el día en que recibió el anillo hasta el día de nuestra boda. Sin dudar, respondió con un firme no, absolutamente no. Básicamente esperaba esa respuesta. Expliqué que creía que era verdad porque aún no confiaba plenamente en ella en ese momento. Mencioné que seguí vigilándola durante ese año hasta que me sentí seguro de confiar en ella. Expresé que estaba casi seguro de que había sido fiel durante ese tiempo. Richard, para su crédito, sugirió que hiciéramos un receso. Quería hablar con su cliente y darle tiempo para recuperarse. Tanto él como yo notamos que durante mi discusión sobre Larry Evans, Kelly se volvió muy emocional y estaba al borde del colapso. Quería que recobrara la compostura antes de continuar, así que decidimos hacer un receso para almorzar. David y yo recogimos a Sam y nos dirigimos al restaurante local para el menú del día. Sam preguntó cómo iban las cosas, y David dijo, creo que Jack está bien. Todavía no ha salido mucho, pero ha establecido las bases para una respuesta honesta durante el tiempo en que estuvieron casados. Si Kelly confiesa todo, es posible que aún considere el divorcio, pero también podría ver que ella realmente quiere salvar el matrimonio. Será una decisión difícil, pero creo que puede manejarlo. Por supuesto, si miente, Jack tendrá que decidir cómo proceder a partir de ahí. Sam me miró y pareció percibir mi dolor. Logré una débil sonrisa y dije, esto es increíblemente difícil, ¿sabes? ¿Por qué la gente hace cosas tan tontas, causando dolor en sus propias vidas y en las vidas de quienes aman? Ella puso su mano sobre la mía y dijo, si tan solo pudiéramos saber, Jack. Les daríamos una realidad antes de tomar esas decisiones tontas. Eso realmente me hizo reír, al igual que a David. Incluso durante estos momentos difíciles, todavía podía encontrar una manera de reír. Supongo que es un testimonio de la resistencia de las personas.
La gente llora en los funerales, pero también encuentra momentos para reír. Supongo que es lo mismo con los divorcios. En medio del dolor, aún puede haber espacio para la risa. Sonreí a Sam y dije, gracias, Sam. Realmente lo necesitaba. Ella simplemente asintió. Poco después de la 1 p.m., regresamos a la oficina de Richard para continuar nuestra reunión con Kelly. Antes de hacer la siguiente pregunta, le recordé, debes responder estas preguntas con completa honestidad. Si mientes de alguna manera, será el final de esta reunión y nuestro matrimonio no tendrá ninguna posibilidad. ¿Entiendes? Kelly respondió, sí, entiendo, y te diré la verdad. Kelly, pregunté, desde el día en que nos casamos hasta ahora, ¿alguna vez me fuiste infiel? Las lágrimas llenaron sus ojos, y mi corazón le dolía. Sabía que esto era doloroso para ella, pero no podía consolarla ni dejarla salir del apuro. Necesitaba que le importara lo suficiente a nuestro matrimonio como para confesar todo. No sabía si podía evitar el divorcio, pero si me decía la verdad completa, al menos sabría que quería intentar salvar nuestro matrimonio. Sí, Jack, te fui infiel. Lo siento mucho, Jack. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Le pedí a Richard y a David que salieran de la habitación porque tenía más preguntas para Kelly, y no quería avergonzarla frente a esos hombres. Se opusieron, pero insistí en que David se fuera, y Kelly le indicó a Richard que también quería que se fuera. Tenía su confesión de infidelidad grabada, lo que sería suficiente para una audiencia de divorcio. No quería que el resto de mis preguntas y sus respuestas quedaran grabadas, así que apagué la grabadora. Kelly respondió a estas preguntas: ¿cuándo, dónde, quién y por qué? Sorbía un par de veces y dijo: oh, Jack, lo siento mucho. Sucedió este fin de semana en PPA. Fui infiel con uno de los dolientes llamado Mario. No sé exactamente por qué sucedió, Jack. Supongo que fue simplemente un momento de pasión. Amber y yo habíamos tenido un gran día, y después de una maravillosa cena, ambas decidimos recibir un masaje antes de irnos a dormir. Kelly me contó que su masajista era Mario. Mencionó que estaba en la camilla de masaje en la habitación, acostada boca abajo, y como Mario comenzó el masaje, haciéndola sentir bien. Admitió que las manos de Mario se sentían suaves y fuertes, y ella no lo detuvo. Agregó que, en ese momento, no tenía idea de que las cosas llegarían tan lejos. Luego comenzó a llorar y dijo: oh, Jack, si pudiera retroceder, nunca lo habría permitido, y no estaríamos donde estamos ahora. Tienes que creerme. Me sorprendió escuchar todo esto, pero respondí: aunque esto sea impactante, Kelly, lo siento mucho y no sé qué decir. Pero por favor, perdóname, por favor. Se quedó allí en silencio, mirando hacia abajo y sorbiendo. Después de un rato, levantó la cabeza y me miró con una expresión interrogante. Jack, ¿hay alguna esperanza de que me perdones? Sin hacerlo sonar como un tribunal, le pregunté a Kelly: ¿es esto la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Me miró con una expresión interrogante y algo desconcertada, como si se preguntara cuánto sabía yo. Finalmente, respondió: sí, Jack, eso es lo que sucedió. Lo siento mucho. En ese momento, mi corazón se rompía, y contra todo pronóstico, logré ocultar el dolor de su traición y mi enojo por sus mentiras. Mantuve la compostura, me levanté de la mesa y hice señas para que David y Richard regresaran a la habitación. Miré a ambos hombres y declaré firmemente: esta reunión ha terminado. Ocurrió un robo en mi casa, y aunque el detective encontró evidencia del robo, no estaban seguros de que fue realmente robado. Veamos qué sucedió después. Después de eso, caminé hacia la puerta y luego me volví para dirigirme a Kelly. Le dije: Kelly, estoy solicitando el divorcio basado en la infidelidad, y se mantendrán los términos de nuestro acuerdo prenupcial. Ella parecía impactada y preguntó: ¿pero por qué, Jack?
confesé mi infidelidad, y te suplico que me perdones y que continuemos nuestro matrimonio. Por favor, Jack, por favor. Te amo tanto. Por favor, perdóname. Respondí, Kelly, me mentiste. No te importó lo suficiente nuestro matrimonio como para ser completamente honesta. Si lo hubiera sido, ni siquiera estoy seguro de si podría haber continuado nuestro matrimonio. Pero ni siquiera diste una oportunidad. Tuviste la oportunidad de ser sincera y decir la verdad, pero elegiste mentir. Sé que fuiste infiel más de una vez con Mario, y tengo la evidencia. Te advertí que necesitabas decir la verdad, y no te importó lo suficiente como para hacerlo. Se acabó. Me volví hacia la puerta, la abrí y comencé a alejarme. Kelly gritó, espera, Jack. Te lo contaré todo lo que quieras saber. Por favor, no me dejes. Me volví una vez más, mirándola con una mezcla de dolor y enojo, y dije firmemente, se te advirtió. Tuviste tu oportunidad, y pensaste que podrías salirte con la tuya solo admitiendo un incidente, así que mentiste. Tuviste tu oportunidad, Kelly. Le grité de vuelta. Se acabó. David me siguió rápidamente y me alcanzó mientras me subía al coche. Agarró mi brazo y preguntó, ¿realmente quieres presentar una denuncia por infidelidad? Respondí, sí, lo quiero. Ella tuvo su oportunidad. Debo haberla juzgado mal todos estos años. Quería que le importara lo suficiente como para confesar todo, pero ni siquiera pudo ser honesta conmigo. Ahora sigue adelante y presenta la denuncia. Conduje hacia nuestra casa, que ahora era mi casa, y saqué una cerveza del refrigerador. De hecho, saqué 2 y entré a mi oficina. Me senté en mi escritorio y bebí rápidamente. Tenía varias copias de las descargas de video escondidas en lugares seguros, pero no pensé que necesitaría hacerlas públicas ya que tenía su confesión. Levanté la cabeza de golpe cuando me di cuenta de que había dejado la cinta en la oficina. Llamé inmediatamente a David y le pregunté, oye, soy Jack. ¿Agarraste la grabación de la confesión de Kelly antes de seguirme? Oh no, lo escuché decir. Olvidé la cinta, Jack. Salí corriendo después de ti para alcanzarte, y olvidé por completo la cinta. Lo siento mucho, Jack. Había sido meticuloso en planificar todo, y luego, en mi momento de dolor y enojo, lo estropeé al salir corriendo sin la cinta. ¡Maldición! Le sugerí a David, ¿por qué no llamas a Richard y ves si puedes ir a buscarla? Pero supongo que podrían decir algo como, pensamos que tenías todo lo que necesitabas cuando te fuiste, así que simplemente borramos todo. Lo siento. Me sorprendería si realmente puedes obtenerla. Pero no te preocupes, incluso si no puedes, tengo suficiente evidencia para presentar la denuncia por infidelidad de todos modos. David respondió, está bien, hombre. Lo siento. Sé que no querías las descargas de video, y ahora podrías tener que usarlas si ella impugna el cargo de infidelidad. Lo tranquilicé, no te preocupes, David. Todo saldrá bien. Después de finalizar la llamada con David, agarré otra cerveza del refrigerador. Maldición, ¿cómo podía ser tan descuidado? No estaba borracho, pero me sentía entumecido mientras veía las noticias de la noche antes de irme a la cama. Pensé que escuché un vehículo entrar en el patio, así que me levanté lentamente de mi silla y fui hacia la puerta trasera. Salí al porche y vi una forma oscura justo antes de que las luces se apagaran. Algo me golpeó en la parte posterior de la cabeza, y luego todo lo que vi fue una luz cegadora antes de desvanecerme en la oscuridad total. Escuché un sonido de pitido, y abrí los ojos para mirar alrededor lo mejor que pude sin moverme. Había aprendido la lección desde la primera vez. Vi a una enfermera sentada en la silla junto a mí. Traté de girar, pero no pude moverme. Hola, Jack. Soy Susan, y soy tu enfermera.
por favor, no intentes moverte, ¿de acuerdo? Todo estará bien, y te explicaré todo. Pero por favor, quédate quieto. ¿Me entiendes? Sentí algo en mi garganta, pero logré asentir con la cabeza un poco para mostrar que entendía. Jack, necesito ir a decirle al médico que has recuperado la conciencia, y luego estaremos de vuelta aquí, ¿vale? Asentí una vez más para indicar que entendía. Estaba quedando claro para mí que debía haber resultado herido y estaba en el hospital. Sin embargo, no podía recordar nada acerca de cómo ocurrió. Supuse que alguien eventualmente me informaría, así que me quedé allí con los ojos cerrados hasta que sentí su presencia nuevamente. Señor Ageno Jack, dijo el doctor Julius. Sufrió múltiples lesiones por una paliza durante un robo en su casa. Ahora que ha recuperado la conciencia, estoy bastante seguro de que se recuperará, pero tuvimos que restringirlo para evitar más lesiones por movimientos bruscos. Estoy seguro de que sintió el intenso dolor cuando intentó moverse ayer, ¿es correcto? Logré esbozar una ligera sonrisa mientras asentía para reconocer el dolor. Sí, deberíamos haber sido más proactivos con las restricciones para ahorrarle ese dolor. Me disculpo por eso. Creo que podemos quitar las restricciones ahora, enfermera Johnson. Pero, señor Agen, por favor, absténgase de intentar movimientos independientes por ahora, ¿de acuerdo? Asentí y señalé hacia el tubo en mi garganta. Sí, también podemos quitar el ventilador ahora. La enfermera Johnson se encargará. Quitaron las restricciones y el tubo, y mi garganta estaba en un dolor agonizante. Inicialmente, no podía hablar, pero después de un tiempo, me dieron un sorbo de agua, y pude hablar, aunque mi voz era ronca y dolorosa. Así que hablé en un susurro. ¿Podría alguien por favor decirme qué me pasó? El doctor Julius explicó, Jack, son las 7 a.m., y acabas de recobrar la conciencia y se te ha retirado el ventilador. Tu garganta estará adolorida por un tiempo, y por ahora, nos gustaría que descanses. La enfermera Johnson se quedará contigo, y después de un tiempo para recuperarte, contactaremos a la policía para informarles que estás listo para hablar. Ellos te pueden proporcionar todos los detalles de lo que ocurrió. Continuó, puedo decirte que médicamente, tienes algunas lesiones. Los paramédicos llegaron a tiempo para revivirte, y pudimos reinflar tu pulmón. Para ser franco, has sido agredido físicamente. Vigilaremos de cerca tu condición durante algunos días más, y luego probablemente recibirás el alta, como se prometió. Tuve el resto de ese día para descansar con la enfermera Johnson cerca todo el tiempo. Para la tarde, ya podía sentarme con ayuda significativa y usar el baño. Susan, la enfermera Johnson, y yo tuvimos la oportunidad de charlar, y supe que era compañera de la escuela, unos 3 años detrás de mí. Era conocida como Susan Fiske en ese entonces, pero se había casado con Chad Johnson y tenía una hija de 3 años llamada Emily. Similar a Kelly, resultó que Chad también había sido infiel, lo que llevó a su divorcio. Compartí la historia de lo que había estado sucediendo y, naturalmente, ella fue muy comprensiva. A la mañana siguiente, temprano y brillante, recibí la visita de 2 detectives de policía, Harold Robbins y Josh. Antes de que pudieran adentrarse demasiado en su interrogatorio, les pedí que me informaran sobre lo que había sucedido. El detective Robbins explicó, parece que fue un robo que resultó en un ataque contra usted. Encontramos un pedazo de madera de 2x4 en el porche cerca de usted, y tenía rastros de su cabello y sangre. No había huellas dactilares en él, así que asumimos que la persona que lo usó llevaba guantes. La puerta de su casa no mostraba signos de entrada forzada, pero eso se debe a que usted salió al porche y la puerta ya estaba abierta. Continuó, cuando registramos su casa, notamos que varias fotos habían sido retiradas de las paredes. Había una caja fuerte vacía en uno de los cajones del escritorio, y todos los archivadores en la oficina habían sido revueltos. En los dormitorios, los cajones y armarios habían sido registrados, y había compartimentos vacíos en una caja de joyas en el dormitorio principal.
Aunque vemos signos de un robo, no estamos seguros de qué fue lo que realmente se llevaron. El detective Carter agregó, una vez que pueda regresar a casa, deberá evaluar las cosas lo mejor que pueda y determinar qué falta. El médico indicó que podría pasar otros 3 o 4 días antes de que pueda regresar a casa. En ese momento, revisaremos todo contigo, y podrás ayudarnos a actualizar nuestros informes. El detective Robbins tomó la iniciativa nuevamente, indicando que era el momento de hacer algunas preguntas. ¿Qué recuerda sobre el ataque y los eventos que siguieron? Bueno, respondí, me temo que no es mucho. Tomé unas cervezas y estaba viendo las noticias de la noche cuando escuché un vehículo entrar al patio. Me levanté para ver qué estaba pasando, salí al porche y vi una figura sombría en la oscuridad justo antes de que se apagaran las luces. No puedo recordar haber visto ni oído nada más hasta ayer. Temo que no seré de mucha ayuda para descubrir quién hizo esto. El detective Robbins continuó expresando la necesidad de hacer algunas preguntas que podrían ayudar en su investigación e indagó sobre el paradero de mi esposa durante el incidente. Informé al detective que mi esposa y yo estábamos separados y atravesando un divorcio, así que honestamente no sabía dónde estaba en ese momento. El detective luego preguntó si podía llamarme Jack, a lo que accedí. Indagó sobre el progreso de nuestros procedimientos de divorcio y si había mucho conflicto entre nosotros. Respondí que no iba bien, ya que ella estaba impugnando los motivos que planeaba presentar. Luego preguntó sobre los motivos del divorcio y expliqué que tenía la intención de presentarlos por infidelidad y su acuerdo sería significativamente menor bajo esos términos, lo cual estaba disputando. El detective comentó que esto le proporcionaba un motivo. Añadí, detective, simplemente no puedo creer que ella haría algo para lastimarme. No puedo creerlo. Me tranquilizó diciendo que examinarían eso de cerca como parte de su investigación. Preguntó si había otras personas que pudieran tener un motivo para hacerme daño e indagó sobre cualquier disputa con vecinos, amigos, familiares o cualquier otra persona. Respondí, no puedo pensar en nada. El detective mencionó la necesidad de realizar un inventario detallado de lo que falta cuando pudiera y preguntó si había efectivo en la casa, posiblemente en la caja fuerte, y, de ser así, ¿cuánto? También preguntó si había otros artículos de valor en la casa, como joyas y obras de arte valoradas en miles de dólares o más. Les dije, sí, había algo de efectivo en la caja fuerte. Estimaré que eran alrededor de 8,000 pesos. Normalmente, mantengo alrededor de 100 pesos en efectivo a mano, pero he usado algo recientemente, así que probablemente sean alrededor de 8,000 pesos. Había algunas joyas bonitas, pero ninguna valorada en más de 1,000 pesos. No puedo pensar en nada más de valor significativo en este momento. Decidí no mencionar la caja fuerte oculta detrás de la estantería. En este momento, el detective no lo había mencionado, y estaba bastante seguro de que nadie la había descubierto. Quería mantenerlo en secreto si era posible. El detective me dijo, bueno, Jack, creo que eso es todo por hoy. Si recuerda algo más, no dude en llamarme. Cuando esté listo para regresar a casa, avísenos para que podamos hacer el inventario. Si tenemos más preguntas, lo visitaremos aquí o en su casa en los próximos 4 días. Me recuperé gradualmente. Tuve muchas siestas, y a veces me sentaba y charlaba con Susan. Tuve varios visitantes, incluidos Wally, Amber, David y Sam. Kelly no vino a verme, y aparte de Amber, ninguno de sus familiares tampoco visitó. Dadas las circunstancias, era comprensible, pero hubiera agradecido la compañía. Richard, el abogado de Kelly, vino a verme. Habíamos sido amigos durante años antes de que comenzara el divorcio, y me alegré de su visita. Todos expresaron su simpatía por mi lesión y me desearon una pronta recuperación. Tanto Amber como Sam me besaron en la mejilla antes de irse, y pude ver lágrimas acumulándose en sus ojos. Tuve unos días difíciles durante esos 4 días. Aunque dormía, tenía algunos sueños bastante inquietantes.
A veces me despertaba sintiéndome ansioso, con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Algunas veces me despertaba sin saber dónde estaba, pero parecía que Susan siempre estaba allí para reconfortarme. Con sus palabras y toques suaves, estoy bastante seguro de que incluso me desperté con un grito una vez, aunque no podía recordar los detalles de los sueños aterradores. Más tarde supe que Susan se quedaba en el hospital conmigo incluso cuando no estaba de servicio. Solo se iba para refrescarse y cambiarse de ropa cada día. Me dijo que era debido a los problemas en mi matrimonio y que quería estar allí para mí. Estaba realmente agradecido por su apoyo. El doctor Julius vino a informarme que sería dado de alta pronto. Me sentí aliviado y me preparé rápidamente para irme. Susan me ayudó a prepararme e incluso me llevó en silla de ruedas hasta el vestíbulo, donde Wally y Amber estaban esperando para llevarme a casa. Susan me deseó buena suerte y me dio un cálido abrazo. Pude notar que le importaba, pero mi vida estaba en caos con problemas en mi matrimonio y mi salud, así que no busqué una relación más profunda con ella. Mencioné que me gustaría llamarla en algún momento en el futuro, y eso fue todo. Tan pronto como entré en mi casa, pude ver el desorden que aún persistía allí. Wally y Amber se ofrecieron a ayudarme a limpiar, pero les dije que prefería dejar las cosas como estaban por ahora hasta que tuviera la oportunidad de revisar todo. Les aseguré que los llamaría cuando estuviera listo para su ayuda, y aceptaron de mala gana, dejándome solo. Mi primera tarea fue revisar la caja fuerte detrás de la estantería en mi oficina. Para mi alivio, todo estaba intacto, incluyendo una cantidad significativa de efectivo, certificados de depósito, acciones, bonos y el DVD que contenía evidencia de la infidelidad de Kelly. Estaba claro que nadie había descubierto la caja fuerte, o habrían tomado estos objetos de valor también. Inspeccioné el resto de la oficina y noté que, aparte del efectivo, mi computadora portátil y algunas impresiones numeradas de Wildlife de Terry Redin, no parecía faltar nada. Sin embargo, vi estados de cuenta bancarios y estados de cuenta de tarjetas de crédito sobre el escritorio, así que alerté tanto al banco como a las compañías de tarjetas de crédito para estar atentos a cualquier actividad inusual. Durante un par de semanas, la investigación sobre el robo y el asalto avanzó lentamente porque la policía carecía de pruebas sustanciales que pudieran llevar a un sospechoso. Los detectives Robbins y Carter proporcionaban actualizaciones regulares sobre su trabajo, pero no surgieron nuevas pistas. Explicaron que debido a la ausencia de artículos de alto valor robados, rastrear a posibles culpables a través de receptadores, como en algunos casos, era un callejón sin salida. Durante su última actualización, insinuaron que el caso podría quedar en espera a menos que surgieran pruebas significativas. En las etapas iniciales de la investigación, me habían interrogado sobre Kelly y yo. Había sido cooperativo y sincero en su mayor parte. Creía firmemente que Kelly no me haría daño y que tomar artículos que habría recibido en el divorcio no tenía sentido. Parecía que los detectives compartían esta perspectiva, ya que sus preguntas sobre Kelly no llevaron a nada sustancial. Decidí abrir nuevas cuentas bancarias y pedir nuevos cheques porque tenía preocupaciones de que mis cuentas antiguas pudieran haber sido comprometidas en cierta medida. Afortunadamente, pude justificar toda la actividad en mis cuentas antiguas, pero me sentía más seguro con las nuevas en su lugar. También adquirí una nueva computadora portátil y reorganicé mi oficina, volviendo al trabajo como de costumbre. Me senté para manejar algunas facturas atrasadas y encontré una factura de Red SS y NC. Una realización repentina me golpeó. Por primera vez desde el robo, Red SS significaba soluciones de almacenamiento de datos electrónicos remotos. Tenía vigilancia en video de mi propiedad cubriendo la casa, los silos y el almacén de máquinas. Este metraje se enviaba a la computadora en mi oficina de grano cerca de los hilos y el secador todas las noches. Se cargaba en Red SS como respaldo. Retenían estos datos, y pagaba una tarifa mensual según la cantidad de datos que almacenaban. Normalmente, cada mes eliminaba los datos más antiguos para gestionar las tarifas. Sin embargo, no había eliminado nada desde el robo.
tenía pruebas en video. Sin dudarlo, inicié sesión en el sitio web de RedSS y seleccioné el día del robo de sus archivos. Descargué todo el día en mi computadora portátil para revisarlo. Mi esperanza era que la calidad del video fuera suficiente para identificar a los culpables que me habían asaltado y robado. Si cumplía con mis expectativas, planeaba crear una copia en un DVD y proporcionársela a los detectives Robbins y Carter para impulsar su investigación. Al revisar las imágenes, quedó claro que no había nada valioso para compartir con los detectives, lo que me hizo pensar que quizás no resolverían el caso. Con las facturas pagadas, comencé a esbozar mi camino hacia adelante en la vida. Decidí contactar a un viejo amigo de la universidad que trabajaba en Cargill, uno de los mayores comerciantes de granos en los Estados Unidos. A través de mi conexión, organicé una reunión con los tomadores de decisiones en su departamento de adquisiciones. Era sorprendente cómo las conexiones personales podían hacer que las cosas sucedieran. Después de unas 2 semanas, había finalizado mis planes con Cargill y también hice un breve viaje a Las Vegas. Volé a Phoenix debido a algunos negocios allí y luego regresé a casa para poner en marcha mis planes. Contacté a David y le pedí que organizara una reunión. Con Kelly, sus hermanos Tom y Carl, y su hermana Amber en Gentry Grain, le indiqué que mencionara que, con el inminente divorcio, las reservas de granos del estado podrían no ser suficientes porque no podrían incluir mi almacenamiento de granos. Quería discutir la situación con ellos y encontrar una solución. Al parecer, el mensaje de David los sorprendió, pero aceptaron reunirse conmigo. Parecía que no habían considerado las implicaciones de que mis granos ya no formaran parte de la ecuación. Entré en la oficina y saludé a todos. Hola Tom, Carl, Amber, Kelly. Supongo que entendieron una de las razones por las que sentí que debíamos sentarnos y resolver algunos problemas. Tom empezó a hablar, pero levanté la mano y dije, inicié esta reunión, así que sugiero que todos se sienten y escuchen lo que tengo que decir antes de hacer comentarios. Creo sinceramente que es lo mejor para todos. Primero, me gustaría abordar este asunto del divorcio. Me disculpé, Kelly, coloqué la versión final de los papeles de divorcio sobre la mesa frente a Kelly y pedí, por favor firma estos. Ella respondió, Jack, no quiero un divorcio. Sea lo que sea que pienses que hice, no vale la pena desechar todos los buenos años que hemos tenido. Ojalá puedas perdonarme y resolver nuestros problemas. Ciertamente no quiero hacer esto aquí frente a mis hermanos y hermana. Kelly, vamos a concluir esto ahora. No hay futuro para nuestro matrimonio, y cuanto antes firmes estos papeles, antes ambos podremos seguir con nuestras vidas. Ella se sonrojó y dijo, bueno, si insistes en divorciarte de mí, aún planeo impugnar el tema de la infidelidad. Es lo menos que puedes hacer por mí. Sabía que jugaría esa carta, y estaba preparado. Si decides pelearme en el tema de la infidelidad, Kelly, no tendré más opción que presentar este DVD como evidencia en el tribunal. Coloqué una copia del DVD sobre la mesa junto a los papeles de divorcio. En caso de que te lo estés preguntando, es un video que muestra las 8 veces que me engañaste en el spa. El rostro de Amber se puso muy rojo, y miró fijamente a Kelly, expresando su incredulidad y decepción por las acciones de Kelly hacia mí. Intervine, confirmando que Kelly había evitado a Mario y Steven, y enfaticé que tenía 8 videos de ella evitándolos, lo que creía resolvería el problema de la infidelidad. Le di un ultimátum para que firmara los papeles de divorcio o enfrentara un juicio, dejando claro que ya no estaba dispuesto a jugar juegos con ella. Pude ver que Tom y Carl también estaban impactados por la revelación, y Amber lloraba en silencio. Kelly eventualmente firmó los papeles de divorcio, y le dejé una copia mientras colocaba el resto en mi maletín. Kelly parecía adormecida, con lágrimas no derramadas en sus ojos, y noté su shock ante la evidencia que tenía para demostrar múltiples instancias de infidelidad. Pasando al asunto de la situación de los granos, me dirigí al grupo, reconociendo su sorpresa y asegurándoles que sería breve a pesar de las malas noticias.
Expliqué que debido al divorcio, ya no tendrían el valor de mis granos almacenados incluido en sus reservas, lo que los colocaría en violación de su licencia de granos y acuerdos de préstamos. En una nota positiva, les informé que había comprado la participación del 52% de su padre en el negocio, enfatizando que su acuerdo con él carecía de una cláusula de derecho de primera negativa, lo que facilitó la compra. Mencioné que él estaba al tanto de la necesidad de la empresa de mi equidad y creía que tenía evidencia de la infidelidad de Kelly, lo que lo hizo tomar una decisión fácil. Como resultado, me convertí en el accionista mayoritario en Gentry Grain Inc., y cada uno de ellos poseía el 12%, convirtiéndolos en la minoría con una participación del 48%. Luego expliqué que había negociado un trato para vender mi interés de control en Gentry Grain a Cargill, una empresa que constantemente busca operaciones de granos prometedoras. Mencioné la opción de que vendieran sus acciones al mismo precio que negocié, lo cual consideré favorable. Sin embargo, la desventaja era que su empresa ahora era propiedad de otra persona, y los nuevos propietarios evaluarían al personal para determinar sus contribuciones a la empresa. Señalé el aspecto positivo de que, como parte de mis negociaciones, cada uno de ellos tenía un año de seguridad laboral garantizada. Los animé a trabajar duro para demostrar su valía durante ese tiempo. Además, revelé que había vendido mi granja y la granja de Wally a Cargill, con Wally firmando un contrato a largo plazo para gestionar ambas granjas para ellos, dada su excelente actuación. El shock que observé en sus rostros se profundizó, ahora mezclado con un grado de enojo. Tom, siendo el mayor y el líder no oficial de la familia Gentry, fue el primero en expresar sus preocupaciones. ¿Qué diablos has hecho, Jack? Arruinaste este negocio familiar porque mi hermana te engañó. ¿Qué tipo de hombre eres de todos modos? ¿Cómo convenciste a mi padre de venderte sus acciones? ¿Qué mentiras le contaste? Permíteme aclararte, Tom, respondí. Tu padre me vendió sus acciones para mantenerlos a ti, a Carl y a Kelly fuera de problemas legales. En lugar de cuestionar qué tipo de hombre soy, deberías preguntarte qué tipo de personas son tus hermanos y hermana. Coloqué el segundo DVD en el centro de la mesa. Este video proporcionará todas las respuestas que buscan sobre por qué está sucediendo todo esto. Captura de manera inequívoca tu camioneta en mi patio la noche en que fui asaltado. Te muestra a ti y a Carl agrediéndome de manera inequívoca. Captura claramente cómo sales de mi casa con mis pertenencias. Consideraos afortunados de que elegí este camino de venganza en lugar de entregárselo a los detectives Robbins y Carter. Kelly finalmente habló, expresando su consternación por mis acciones. Respondí, diciéndole que nuestra situación era diferente. Mencioné cómo sentía que había desperdiciado toda mi vida con ella, enfatizando la forma en que su familia me trataba y cómo ella también tenía un sentido de superioridad sobre mí a pesar de ser mi mejor amiga. La acusé de ser una compañera engañosa, recordándole que había prometido ser fiel pero había dormido rápidamente con Larry Evendel. Continué, diciendo que había sido una esposa infiel, faltándome el respeto a mí y a nuestro matrimonio al estar involucrada con esos hombres. Mencioné que lo había presenciado todo en el video, escuchando cada palabra. La confronté con el hecho de que casi me mata en el ataque, lo que, en mi opinión, la convertía en una amiga terrible. Kelly se desmayó, y Amber y Carl corrieron a su lado, atrapándola antes de que cayera. Después de recuperar la conciencia, di mi golpe final al revelar que su padre me había vendido sus acciones para mantenerlos a los tres fuera de la cárcel. Mencioné que no estaba muy orgulloso de sus hijos excepto por Amber, y ella se enteraría en el futuro. Como mencioné anteriormente, declaré que creía que había desperdiciado la mayor parte de mi vida con ella, pero no desperdiciaría más mi futuro. Le deseé una vida maravillosa y luego salí de la habitación, concluyendo todas las negociaciones. Me sentía libre para seguir adelante, y eso es exactamente lo que tenía la intención de hacer.